Y para tener una idea de lo excéntrico que podía llegar a ser el profesor, en 1859 hizo preparativos exhaustivos para el viaje, como comprar abrigo, botas y pantalones de piel de foca para soportar el frío que se supone que hace en el Atlántico, además de un enorme cuchillo para matar tiburones. ¿Cómo están mis queridos alquimistas, bartenders, mixólogos, cantineros? Yo soy Paco Ayala, embajador de texturas, Escuela de Mixología, Barismo y Flair. Y hoy les traemos la historia de Jerry Thomas, el profesor, también conocido como padre de la coctelería, y cómo es que pasó de marinero a superestrella de bar y a casi quedar en el olvido. De todos estos datos no tenemos mucha certeza, y es muy importante recalcar que no había nadie que escribiera sobre bartenders, lo que hacían o cómo vivían. Eran celebridades, pero nadie escribía acerca de ellos. Quizá por ese motivo Jerry Thomas es un parteaguas en el mundo del bar y las bebidas mezcladas, ya que escribe el primer libro sobre cócteles del que se tenga registro. Según Edward Hinston, Jerry Thomas es un caballero que brilla de diamantes, pues los trae en la camisa, en las muñecas y en los dedos, y son accesorios necesarios para la profesión de barman en Estados Unidos. Thomas era el más distinguido, tal vez el principal entre los bartenders, y en la preparación de un cóctel, un julep o un smash, nadie puede vencerlo, aunque tiene rivales exitosos. Thomas fue minero, dandy, empresario, coleccionista de arte, artista, inventor, autor y jugador. Y dicen que atendió todos los bares donde la fiesta estaba en su apogeo, desde Europa hasta muchos lugares de Estados Unidos. Jerry Thomas llegó a este mundo un 30 de octubre de 1830 en Sackett Harbor, Nueva York, cerquita de la frontera con Canadá. No se sabe mucho sobre su infancia, solo que él y su familia se mudaron a New Haven, Connecticut, en 1840, y que a los 16 años empezó su vida como cantinero. En una época donde el oficio se transmitía de boca en boca y a través de un largo aprendizaje haciendo tareas en el bar como barrer, limpiar y llevar bebidas a los clientes, aunque no duró mucho. A los 2 años se fue a Cuba como marinero y muy pronto se unió a Alan Smith. Navegó alrededor del mundo, incluso dicen que llegó a China. Y si no, pues por lo menos a California. Muchos de estos barcos estaban secos, es decir, que estaban a favor de la templanza, que era un movimiento surgido en el siglo XIX, una especie de campaña política y social destinada a abordar los riesgos de salud pública y a los problemas sociales asociados con el consumo excesivo de alcohol. El Anne Smith no era un barco de templanza, afortunadamente, y Thomas debió estar muy ocupado complaciendo a los clientes en el bar. En ese momento, San Francisco era una locura, pues estaba en plena fiebre del oro. Cuando Thomas llegó ahí, abandonó el barco y se fue a las montañas, pero no fue el único. La costa estaba llena de barcos abandonados por la tripulación que habían tenido exactamente la misma idea. Por otro lado, algunos dicen que Thomas trabajó en El Dorado, el salón de juegos más popular de la ciudad, pero no hay ninguna evidencia de eso. Ni siquiera el mismo Thomas afirma haber trabajado ahí, aunque pudo haber atendido otro bar. Como sea, esto no duró mucho, pues pronto regresó a las montañas a tratar de hacerse rico. Todo esto lo sabemos por anécdotas imprecisas y contradictorias que nos cuentan que no duró mucho en la minería, ya que era un trabajo duro, sucio y demasiado costoso, y muy difícilmente te hacías rico así. De esta manera, volvió a trabajar detrás de una barra, pero pronto lo dejó también. Como él mismo lo dice en 1882, organizó una banda de juglares en California, y al parecer le fue muy bien, pues logró amasar una buena suma de dinero y pronto regresó a Nueva York. Ahora, para volver, pudo haber tomado un barco y durante el viaje llenarse de minjulets, pero Thomas era un hombre de aventura y decidió viajar por tierra a través de México. Una anécdota de este viaje dice que Thomas estuvo a punto de ser baleado por los lugareños, pues fue sorprendido tratando de encender un puro con los cirios del altar de una iglesia. Extrañamente, contaba con la protección del cónsul británico en la Ciudad de México, así que no pasó mayores. El resto del viaje fue sin contratiempos y finalmente llegó a casa, pero se vio arrastrado por el torbellino de luces y sombras que era Nueva York y empezó a gastar el dinero como si no hubiera un mañana. Cuando se le acabó el dinero, o casi todo, abrió el Exchange, un bar debajo del Museo Barnum. Aunque tampoco hay muchos datos durante los 4 o 5 años, los datos más fiables lo ubican en el City Hotel, en New Haven. Hay que tener en cuenta que los bartenders itinerantes son muy difíciles de ubicar, incluso ahora con las redes sociales. No es hasta que se vuelven estrellas, como le pasó a Jerry Thomas en 1858, cuando trabajó como barman principal en el Hotel Metropolitan, ubicado en el corazón comercial de Nueva York.
Además, era miembro de una fraternidad deportiva, que no ven el deporte como la mayoría de los otros lo vemos. Si bien tenía gusto por algunos deportes, su verdadera pasión eran las apuestas en peleas a puño limpio. Y para tener una idea de lo excéntrico que podía llegar a ser el profesor, en 1859, uno de los huéspedes del Metropolitan era el profesor Tadeus, quien tenía planeado cruzar el Atlántico en globo. Thomas se volvió loco con el proyecto e hizo preparativos exhaustivos para el viaje, como comprar abrigo, botas y pantalones de piel de foca para soportar el frío que se supone que hace en el Atlántico, además de un enorme cuchillo para matar tiburones en caso de soltarse del globo y caer al mar. Desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo lo vean, el viaje no se llevó a cabo, pues al parecer no se pudo conseguir el combustible necesario para el viaje. Después de esto, Thomas quedó devastado, aunque un poco tiempo después abrió otro bar a 2 manzanas del Metropolitan, con comentarios de que era el mejor lugar para beber. Su inauguración fue un gran acontecimiento. El bar estaba en el mismo edificio que el teatro de Laura King, la actriz más popular de ese momento y que no mostraba ningún gusto por la templanza ni nada que le impidiera tomar un cóctel en el bar de Thomas. Pero no fue la única celebridad que llegó con el profesor. Dicen que Eduardo, el hijo de la reina Victoria, estuvo tomando juleps de menta en una visita a Nueva York, calificando el lugar como muy bueno. Pero a pesar del éxito, el lugar no pudo mantenerse por mucho tiempo, pues parece que todo lo había comprado a crédito y al poco tiempo le subieron los impuestos a todos los alcoholes y tuvo que cerrar el lugar. Pero en ese momento hizo algo que lo inmortalizó, algo que ningún otro bartender había hecho hasta ese momento. Plasmó en papel todas las fórmulas que todo bartender experto lleva en la cabeza, en un tiempo en el que las recetas se consideraban secretos comerciales y que no podían exponerse a lo profano. Sin embargo, Thomas rompió el molde con su libro How to Mix Drinks, publicado en 1862, y cambió la historia. Un año más tarde, en 1863, en pleno apogeo de la Guerra Civil, Thomas se fue al oeste con la oportunidad de ganar dinero, y así evitando también su reclutamiento para la guerra. Comenzó a trabajar en el Occidental y mientras estaba ahí, escribió su segundo libro. El título era Jerry Thomas, Galería de Retratos de Barmans Distinguidos. Era una serie de retratos biográficos dibujados por él mismo sobre los principales barmanes de su época, terminando con su autobiografía, notas generales de coctelería y una generosa colección de recetas tanto propias como las recopiladas en sus viajes. Por desgracia, Thomas no era un gran hombre de negocios y ese libro desapareció sin dejar rastro, aunque no del todo. Afortunadamente, una de las peores prácticas de los editores del siglo XIX nos ofrecen una ventana sobre el libro de Jerry Thomas. En 1867, un impresor de nombre Charles Campbell tomó la galería de retratos, eliminó fragmentos biográficos e imágenes, redujo la introducción a un par de párrafos, quitó algunas recetas y añadió otras, y publicó el resultado con el nombre de American Barkeeper. Esto se sabe porque la introducción del libro repite textualmente frases y recetas de cócteles citadas en una reseña que le hizo el Daily Alta al libro de Jerry Thomas. El nombre de Campbell es el que aparece en la portada y como firmante de la breve introducción. Su nombre serviría de fachada para otro barman, quizá incluso para el gran Harry Johnson, quien se encontraba en la ciudad en aquel entonces, que además trabajaba enfrente del Occidental y afirmaba haber escrito un libro que nunca apareció. Después del Occidental, Thomas se mudó a Virginia y en 1865 volvió a Nueva York. Trabajó una vez más en el Metropolitan, pero un año más tarde abrió otro bar, 4.5 metros de ancho por 45 de fondo. Era un lugar espectacular, según recordaba Thomas en 1882. De esta manera, Thomas y su hermano regenteaban el que probablemente fuera el bar más famoso de Estados Unidos. Todo iba bien, y en 1867 se casó, tuvo hijos, y durante un tiempo fue un hombre de familia. Exitoso hombre de negocios, se hizo miembro de la estirada Sociedad de Comerciantes de Vinos y Licores y hasta de la Asociación de Hombres Gordos, que aun con sus 93 kilos, era de los más ligeros. Además era masón de grado 32. En 1872 le subieron la renta en el bar y tuvieron que mudarse a la zona alta de Broadway, un local enorme, con 2 pisos, galerías laterales y habitaciones en la parte trasera, que decoró todo con sus cuadros. Incluso mandó a hacerse una escultura de sí mismo, que estaba en medio del bar. Tal vez era un poco excesivo, pero dicen que combinaba con el resto de la decoración. Esta incluía 9 pinturas de Thomas preparando cócteles.
En una de ellas, sirviendo un cóctel de una coctelera a un vaso con los brazos extendidos. Todo iba bien hasta el momento, y en 1873 apostó más por el arte y le cambiaron el nombre. Jerry P. Thomas, Museum and Art Gallery. Se organizó una gran reapertura, pero esto no era suficiente. En 1874, para atraer a más clientes, abrió una sala de billar, pero tampoco se detuvo ahí. Puso una galería de tiro. Así es, 4 campos de tiro de 23, 30 y 32 metros, con dianas electrónicas y toda la cosa. El bar de Thomas era una locura. Hasta corredores de apuestas podían trabajar en el bar. Pero parece que el profesor no sabía administrar bien. Además hizo unas malas inversiones y para 1876 Thomas estaba en la ruina. Tuvo que vender el bar y de esta manera termina la carrera del profesor como superestrella detrás de una barra. Con el cierre de su último bar de renombre, Thomas se vio relegado a mantener establecimientos en rincones apartados de la ciudad. En marzo de 1882, el profesor tuvo que vender sus obras definitivamente, pero se las pagaron muy mal y juntó muy poco dinero. Aunque seguía lleno de planes, esta vez quería ir a Londres. Iba a montar un bar para enseñarles sobre bebidas americanas y a demostrarles qué clase de bartenders había en Nueva York. Pero en 1884, en lugar de ir a Londres, fue al Hotel Brydon, un lugar bastante sórdido e infestado de jugadores, supuestamente con la intención de convertirlo en una verdadera atracción. Pero el 14 de diciembre de 1885 salió del trabajo después del mediodía, regresó a su casa en la 9ª Avenida y cayó muerto. Esta fue la historia de Jerry Thomas, conocido como el padre de la coctelería, el primer flair bartender, que con su estilo innovador, su habilidad para crear bebidas sofisticadas e ingeniosas, estableció las bases de la coctelería moderna. Jerry Thomas no solo popularizó recetas clásicas, sino que también elevó el estatus del oficio de bartender, convirtiéndolo en una profesión respetada. Su legado sigue vivo hasta el día de hoy, inspirando a miles de bartenders alrededor de todo el mundo.